Radiovisión Online. Mucho más que radio. Bendiciones, amados, bendiciones en este día tan preciosos que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, esperando en el Señor de que usted se encuentre bendecido y bendecida en el Señor. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Este es su hermano y su amigo el pastor Berardo Acosta y el programa de la voz oficial del Distrito Hispano del Este de las Asambleas de Dios. Que estamos con ustedes para bendecirle y traerle a ustedes algunas de las cosas que están aconteciendo en nuestro movimiento y también una reflexión bíblica. En este día, pues, tan precioso que el Señor nos da. Después de darnos un fin de semana bendecido, reflexionamos en lo que la gente en el mundo ahí afuera conoce como la Semana Mayor, aunque para nosotros los cristianos todos los días son mayores e importantes y a la misma vez son santos, porque Dios es santo, Dios es bueno, es una de las cualidades de Dios, que el Dios es santo. Y nosotros los hijos de Dios pues vivimos cada día tratando de vivir en esa santidad que Dios requiere para cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de esa santidad, de cómo nosotros agradar a Dios, no entrar en un dogma ni esto ni aquello, sino lo que Dios requiere de nosotros, que Dios sea nuestro primado, que usted y yo vivamos de acuerdo a lo que Dios quiere y sobre todo que Dios nos ha seleccionado a vivir para Él. Y nos ha dejado a nosotros las instrucciones en el libro sagrado que es la Biblia para que usted y yo vivamos de acuerdo a los requisitos que Dios exige como hijos e hijas de Dios, que usted y yo vivamos. Que todas nuestras acciones, que todo lo que usted y yo hagamos, sea para que Dios sea glorificado y vivir de acuerdo al requisito de Dios. Oramos en este momento. Yo sé que el mundo hispano, principalmente nuestros colegas y amigos y conciudadanos de nuestra amada República Dominicana, estamos pasando por momentos difíciles con esto que ha acontecido, donde han habido grandes pérdidas de hombres y mujeres inesperados, pero Dios es un Dios de destino, un Dios de propósito, un Dios que conoce. Y mucha gente ha entrado en especulativas, especulando y diciendo y cosas. Lo único que nosotros tenemos que hacer es encomendarnos a Dios, orar a Dios por fortaleza a los familiares de las personas que han perdido seres queridos. Porque la Biblia nos dice a nosotros que la oportunidad de servir a Dios es ahora con vida. Una vez que dejamos de existir y ya nuestro espíritu va a Dios y dejamos de respirar, pues ya solamente lo que le cuesta es a Dios hacer su decisión. Porque quien conoce el destino de cada uno de nosotros es Dios. Quien conoce nuestra vida es Dios. Quien sabe dónde nosotros vamos a ir es Dios, de acuerdo a lo que usted y yo hayamos confesado, profesado, vivido, creído en este mundo. Sí, claro, pues oramos ahora por los familiares de estos seres queridos que han perdido personas que eran especiales para ellos, para que Dios le ayude a refugiarse en ello y confiar en el Señor. Porque ninguno de nosotros nos gustaría pasar por momentos de estos de crisis, momentos de dolor, momentos de inesperado, porque muchas personas fueron a este lugar pensando que iban a tener un buen tiempo y no sabían que iba a ser el último día de oportunidad para ellos. Por eso es que necesitamos orar y necesitamos estar preparados. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, oh Dios, en estos momentos, Señor, donde tenemos un mundo en crisis, un mundo en desesperación, un mundo que no sabe qué hacer.
pero venimos a ti confiando de que tú eres el Dios que consuela, el Dios que conoce, el Dios que sabe, el Dios que nada le coge de sorpresa. Y lo único que podemos hacer es, Señor, orar para que tú nos guíes, Dios nos dé palabra, nos des fortaleza, nos des consuelo y nos dé paz. Imploramos en este momento por las familias que han perdido seres queridos allá en República Dominicana y también a través del mundo entero por esta noticia, Señor, que ha impactado tanto al mundo. Oramos de que tú consueles los corazones que están, Señor, desesperados, adoloridos, tristes, que no saben qué hacer, que tu espíritu le fortalezca, que tu espíritu le dé paz, que tú traiga consuelo a cada uno de ellos. Y Señor, aquellos que a lo mejor le diste la oportunidad de confesarte como tu Salvador personal, gracias. Y a los familiares que han quedado, que no te conocen, que sea esto un camino, una vía para ellos entender que hay un Dios poderoso, que tú le das oportunidad, Señor, de confesarte y de poder llegar a ti. Principalmente en esta semana tan especial, que donde el mundo recuerda tu sacrificio, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, donde los oídos están sensibles, Señor, presto para escuchar una palabra de aliento, que tú te revele, Señor, que tú llegues, que tú toques corazones y que el mundo que no te conoce pueda abrir su corazón y confesarte como el Salvador personal. Por eso estamos aquí pregonando la palabra de salvación, la palabra de vida, la palabra de aliento, la palabra de paz. Para un mundo que se pierde, un mundo desesperante, un mundo que no sabe para dónde coger, a quién aclamar. Sin embargo, tus hijos aclaman a ti. Como dijo Pedro, ¿a dónde iremos si solo en ti hay palabra de vida eterna? Como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso es que a ti clamamos, por eso es que a ti oramos, por eso es que en ti nos refugiamos, Dios, porque tú eres el Dios que nada te sorprende, el Dios que conoce todas las cosas, pero también un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios que se relaciona con aquel que sufre, con aquel que está en problema, con aquel que está en dolor, con aquel que necesita ayuda. Y lo único que nosotros hacemos es orar a ti, Señor, para que tenga misericordia. Dejamos todo esto en tus manos, confiando y creyendo de que tú eres el Dios que lo puede hacer. En Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno, amado, de poder compartir con ustedes en este día tan importante. En este fin de semana, muchos de nosotros, reflexionábamos en lo que es la entrada triunfal de Cristo. Yo sé que muchas iglesias y la tradición es de dar palmas a cada una de las personas que asisten a los templos, porque eso fue lo que hicieron muchas personas cuando Cristo entraba a Jerusalén. Reflexionando en el libro de Mateo, capítulo 21, decía, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole, id a la aldea que está al frente de vosotros, y luego hallaréis a un asno y a un pollino con ella, desatadle y traedlo. Y si alguno dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Dice el verso 4 que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y le trajeron el asno y el pollino y pusieron sobre ellos su manto y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. Y la gente que
había delante y la que habían detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Interesante la porción plasmada por el evangelista Mateo, donde hace un recuento de lo que Jesús estaba haciendo antes de llegar al Calvario. Esto lo hace una semana antes de lo que le esperaba, cuando mucha multitud, cuando los mismos discípulos no sabían lo que Jesús iba a enfrentar. Lo bueno de Cristo es que él entendía, conocía y sabía todo lo que estaba por delante de él. El Getsemaní, el ir al Calvario, su sufrimiento. Pero nada de esto él lo revela a sus discípulos para que no se entristecieran, no se pusieran tristes. Al contrario, le da palabra de aliento, le da palabra de ánimo, lo encomia para que pudieran seguir en la asignación, para que la gente tuviera la oportunidad de poder ver, atestiguar de que Cristo era el Hijo de Dios. Y podemos nosotros ver el amor de Dios, cuán grande amor. Porque yo sé que si hubiese sido uno de nosotros que sabe que en unos pocos días más adelante iba a padecer, iba a sufrir, no hace todo lo que Cristo hace. Y lo que yo quiero llegar es al punto donde en este día de entrada, como se celebraba ayer, la entrada triunfal de Cristo, mucha gente salió al camino a recibir a Cristo. Muchos ponían sus mantos, sus ropas en el camino para que él pasara montado en un pollino, porque era profético lo que había declarado el profeta antes de Cristo hacer esto. Y cortaban ramas y la ponían en el piso, porque así recibían también a los reyes, a las personas importantes. Y por eso a Cristo le ponen ramas, le ponen las mantas para que caminando en un pollino empezara, fuese caminando, y la gente enseguida empezó a gritar, empezó a celebrar: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es interesante porque quizás en esa multitud se encontraban personas que habían atestiguado de los milagros que Cristo había hecho. O quizás habían personas que Jesús había sanado, que Jesús había hecho milagros en su vida y venían siguiendo a Jesús, y a lo mejor ellos fueron algunos de los que primeros empezaron a gritar: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces la multitud también se une a gritar, porque así somos nosotros. Muchas veces no nos atrevemos a tomar la iniciativa para hacer algo, pero una vez que alguien se arriesga y toma la iniciativa en hacer un movimiento, entonces somos parte de lo que se llama el coro, la multitud, y nos juntamos para celebrar. Y así quizás hicieron mucho. A lo mejor ahí estaban los paralíticos, ahí estaban los ciegos, ahí estaban quizás mudos, ahí estaban tantas personas que, porque la Biblia no recuenta todos los milagros que Jesús hace, porque no habría libro suficiente para escribirse acerca de los milagros de Cristo. Pero sí hubo un grupo que se atrevió a empezar a gritar: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aún en medio de esa celebración, de esa multitud, de ese grupo, habían personas que todavía no podían entender quién era ese hombre. Y decían: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea.
Hubieron gente que pudieron identificar específicamente quién era aquel. Porque cuando usted lee la historia de Jesús, muchos de los escritores, tanto como Mateo, como Marco, como Lucas, como Juan, plasman en sus páginas de sus escritos que algunas de esta gente decían, y este no es el hijo del carpintero, este no es el hijo de María, este no es fulano. No lo reconocían como el profeta, el hijo de Dios. Sin embargo, aquí hubieron parte de la multitud que sí pudieron identificar, proclamar quién era. Porque cuando la multitud dijo, ¿quién es este? La gente empezó a decir, Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y es importante porque Jesús vino a proclamar el evangelio de salvación. Pero mi inclinación de la conversación que estoy tuando contigo es que el día de entrada triunfal termina. Muchos de nosotros nos hacemos hincapié. ¿Qué sucede del domingo de entrada al viernes de la crucifixión? Y hay muchas cosas que suceden que muchas veces nosotros ni predicamos ni hacemos énfasis en lo que sucedió, sino que brincamos del domingo al viernes. Pero la Biblia registra que una vez que Jesús entra y está camino a Jerusalén, dice que después que pasa por el tren, hay uno de los evangelios que específicamente hace mención, que dice que los que estaban en el templo salieron a decirle, Señor, calla a esta gente que interrumpe lo que estamos haciendo. Y ellos eran grandes hombres de la ley, sin embargo, no pudieron identificar a aquel que estaba frente a ellos, al que la multitud aclamaba, que decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque, escúchame bien, no quiero que te vaya a cambiar de dial y escúchame lo que te quiero decir. Porque hay muchos de nosotros que por liturgia tradicional y costumbre, nos allegamos a los templos de adoración porque vemos que ahí se adora, pero desconocemos a quién adoramos. Déjame repetirte otra vez. A ti se te ha inculcado desde pequeño que tiene que ir a la iglesia el domingo, que tiene que ir al templo, que tiene que cantar a Dios. Y a veces hacemos esto por tradición y costumbre que se nos ha enseñado y no porque hemos podido entender el significado de lo que hacemos. Y estos hombres de la ley y esta gente, estos fariseos que estaban en el templo, registra uno de los evangelios que salieron y le dijeron, Señor, calla la multitud que estamos adorando. Pero si ellos hubiesen sido hombres de inteligencia, de haber conocido la escritura y haber entendido lo que estaba sucediendo de acuerdo a lo que estaba profetizado, porque muchos de ellos se enfocaban en lo que la ley en Abraham, que en el Antiguo Testamento, y ya estaba profetizado que tenía que hacerse esa entrada, hubiesen pasado por alto y hubiesen podido entender que en realidad era el Dios encarnado que estaba haciendo su entrada para lo que se esperaba. Y en vez de preguntarle a Jesús que mandara a callar a esta gente, se hubiesen añadido al grupo de adoración de la multitud que estaba aclamando y diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque aquella gente sí pudieron entender. Sin embargo, aquellos que conocían la ley, aquellos que eran unos quizá teólogos, doctores de la ley, no conocían lo que estaba sucediendo. ¿Cuántas veces tú y yo nos encontramos en momentos así en nuestras iglesias, en nuestros círculos? De gente que están, que si supieran lo que tú y yo estamos diciendo, estamos predicando, se unieran al grupo a proclamar al Rey de Reyes, Señor de Señores.
que se creen que saben, pero cuando viene a la realidad ignoran y desconocen lo que está sucediendo, principalmente cuando Dios empieza a moverse y Dios empieza a manifestar su poder dentro de nuestras congregaciones del lugar de adoración, porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y si hay algo que mueve a Dios es cuando el pueblo del Señor adora a Dios. Dice el coro, suceden cosas. Sin embargo, Jesús va pasando por en medio de ellos e ignoran esto. Dice la Biblia, dice Mateo específicamente que luego de pasar, dice, y entró en el templo de Dios. Quiere decir que Jesús entró en el lugar donde estaban aquella gente adorando. ¿Y qué hace? Lo que me capta la atención, y aquí es donde quiero llegar, que Jesús entró y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Escúchame, porque esto es un poquito delicado. Yo no sé si podría desglosar estas cosas, porque entendemos nosotros que tú y yo somos el templo del Espíritu de Dios. Es lo primero que tenemos que plasmar. Tú y yo somos templo del Espíritu. Tú y yo vamos a un edificio que llamamos iglesia, pero la iglesia somos tú y yo. La Biblia dice que Jesús voltea la mesa de aquellos que estaban en el templo haciendo y cuantas cosas, con palomas, vendiendo. Y yo sé, usted ha escuchado muchas prédicas que dice que Jesús, que porque es honrar el templo. No. Yo creo, eso soy yo creo. Usted me ayuda a poder entender lo que el escritor Mateo está diciendo. Yo creo que lo que Jesús movió a Jesús a esto no fue quizás tanto lo que la gente estaban teniendo en la mesa, sino lo que había en su corazón. Porque el corazón de esta gente estaban abusando de las demás personas. ¿Por qué? Porque si eran cambistas y estaban vendiendo, según dicen algunos escritos de personas que han estudiado quizás más que tú y yo, es que estos cambistas acogían y estaban engañando a aquellas personas que estaban cambiando dinero. Lo otro es que muchos de estos que vendían ya habían alterado los pesos de la balanza para hacerle saber o hacerle pensar a aquellos que iban a comprar que estaban comprando una libra, que a lo mejor la balanza alterada, lo que era media libra, pero sonaba como una libra. Entonces el corazón de ellos era lo que estaba perjudicando todas estas cosas. Pero eso es más adelante en un estudio que a lo mejor traigamos y podamos enseñar, porque tenemos que entender bien los textos. Pero estas son cosas que usted y yo desconocemos. Esto sucede después que Jesús entra en su entrada triunfal a Jerusalén. Y le dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva. Y ahí es que está, cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque estaban estafando, estaban robando. El hecho de que tú vendas no quiere decir que estás robando. Ahora, si yo te altero algo para vendértelo a ti, ahora sí te estoy robando porque te estoy vendiendo algo que no es el precio original. Por eso es que Jesús dice, mi casa no será llamada cueva de ladrones, porque la intención que ellos tenían, que estaban vendiendo, dice que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas. Usted va a cambiar, hay mucha gente que te engaña cuando va a cambiar. Usualmente en aquella cultura tú me dabas algo y yo te daba otras cosas y quizás estaban engañando, oprimiendo a los pobres. Y la intención de su corazón no era buena, sino engañadora. Por eso es que Jesús le llama cueva de ladrones. Porque muchas veces no es lo que tú y yo hagamos, sino la intención de lo que hacemos. Alguien tiene que escucharme.
porque a veces tú y yo nos envolvemos en hacer muchas cosas para Dios, pero la intención no es agradar a Dios, sino que la gente no vea. Entonces eso no le agrada a Dios. Pero tú sabes que hay un Dios que no ve, un Dios que está sentado en su trono. Y Jesús se altera y empieza a hacer, a voltear y decir, mi casa será llamada casa de oración, no cuevas de ladrones. Y dice que vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Todavía ahí Jesús haciendo milagros, viendo, conociendo, sabiendo lo que iba a enfrentar. Sin embargo, todavía seguía haciendo milagros. Pero mira el verso 15 del capítulo 21 del libro Mateo. Mira, interesante. Y vieron, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, sana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús le dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Dice, y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Quiere decir que todavía con estas cosas, esta gente, viendo los milagros que Jesús estaba haciendo dentro del templo, no entendían quién era Jesús, no conocían quién era el que estaba frente a ellos, no conocían lo que estaba sucediendo. Que Dios nos ayude a nosotros a poder abrir nuestros ojos espirituales y poder discernir lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Porque hay muchos que vienen en el nombre de Jesús, pero que no son. Pero cuando tú y yo tenemos el Espíritu de Dios, podemos conocer, entender quién es el que está con nosotros. Que cada intención, cada cosa que tú y yo hagamos, principalmente en esta semana, una semana donde los oídos están sensibles a escuchar palabra de Dios, que podamos comunicar la grandeza del Dios viviente. Bueno, amados, se me fue el tiempo. Te deseo muchas bendiciones en este día. Este es tu hermano y tu amigo, el pastor Berardo Acosta, que ha estado contigo en el programa de La Voz Oficial del Distrito Hispano del Este de las Asambleas de Dios. Bendiciones. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.